Con mucho placer puedo llegar hacia usted en este día deseándole que Dios le bendiga grandemente. En esta ocasión estaremos hablando sobre el lloro de la iglesia. Pareciera un poco extraño el tema, ¿no? Pero el llorar de la iglesia. La pregunta es, ¿por qué la iglesia debería de llorar? ¿Por qué la iglesia debe derramar sus lágrimas? Realmente todo cristiano somos llamados a humillarnos delante de la presencia de Dios, derramar nuestras lágrimas por la realidad de la iglesia y por el mundo que está perdido, sin esperanza y sin salvación. Somos llamados a orar por ella, o sea, por la iglesia y por los perdidos. La verdad que es el tiempo que estamos viviendo debería llevarnos a reflexionar. ¿Podemos festejar, alegrarnos, saltar o deberíamos clamar a Dios? Deberíamos derramar nuestras vidas por las naciones, aún por cada nación de la que nosotros representamos o donde vivimos. Realmente deberíamos estar clamando, llorando en la presencia de Dios para que Dios intervenga. Pero quisiera compartir con ustedes algunos tópicos por qué la iglesia debe llorar. En primer lugar, la iglesia debe llorar por el resultado del pecado, el resultado de la desobediencia a Dios. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 1, en el versículo 16 nos dice lo siguiente: por esta causa lloro, mis ojos fueron agua, porque se alejó de mí el consolador. ¿De qué reposo, en qué reposa mi alma? Mis hijos son destruidos por el enemigo que prevaleció. Esta era la razón por la cual Jeremías estaba clamando y llorando. Pero déjenme compartirles tres cosas por la cual Jeremías debería llorar y llamar al pueblo, a todos, a llorar. Primero, él llora por esta causa. Él dice, por esta causa. ¿Qué causa? La causa era el resultado del pecado. La causa era el castigo, la justicia de Dios. Esta era la causa que le llevaba a Jeremías derramar sus lágrimas y que le llevaba a confrontar la realidad que él había estado predicando, profetizando durante muchos años, pero el pueblo no dio oído, no dio oído. Y esto es lo que debería nosotros llamarnos a la reflexión. ¿Cuánto están escuchando el mensaje? No solamente los perdidos, sino aún la iglesia del Señor. Por eso es uno de los motivos por lo cual el profeta Jeremías está llorando por la causa. Por la segunda cosa dice, no hay consuelo, no tengo consuelo. Se alejó el consolador, yo no tengo consolador, no tengo ni la palabra ni la esperanza de que esto pueda revertirse. Cuando se vive en el pecado, el dolor es muy profundo. No hay realmente consuelo, no hay reposo. El clamor debería ser perdónanos, ayúdanos a santificarnos, queremos hacer tu voluntad. Mire lo que acabo de decirle. El clamor debería ser ayúdanos, perdónanos, ayúdanos a santificarnos y hacer tu voluntad. Pero la tercera cosa, la tercera razón por la cual el profeta Jeremías oraba y derramaba sus lágrimas ante la presencia de Dios, dice, somos destruidos, estamos en ruina, estamos destruidos. Muchos habían sido muertos, muchos murieron. Otros fueron llevados a la esclavitud y los únicos que quedaron eran las personas a lo cual Babilonia no los quería, no les servía para ello. Entonces el grupo, el pueblo fue dividido en tres partes: los que lo mataron, los que llevaron cautivo y los que dejaron dentro de la ciudad. No le quedaba otro que mirar esa calamidad, mirar todo quemado, todo destruido
que llorar. Todo esto fue en el pasado, pero la pregunta hoy, en el presente de hoy, ¿no deberíamos llorar antes que acontezca estas cosas? Antes de que venga la justicia de Dios sobre el pecado, la desobediencia, en vez de festejar, en vez de hacer fiesta, ¿no deberíamos estar clamando a Dios? Sí, yo sé, la Biblia habla de alegrarnos, gozarnos, alegrar nuestra salvación, el Espíritu Santo nos trae gozo, todo esto lo comprendo muy bien, pero la Biblia me dice que hay un tiempo para todo. Y en este tiempo deberíamos estar clamando, derramando nuestras almas ante la presencia de Dios. Pero la segunda cosa por lo cual deberíamos orar es para convertirnos de todo corazón. El orar para pedir el perdón a Dios también, quebrantando nuestros corazones, pero quebrantándolo con profundas lágrimas. El profeta Joel en el capítulo 2, en el versículo 12 dice, por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, pero no solamente de corazón, sino con ayuno y lloro y lamento. Oiga lo que dice Dios. Dios dice que debemos arrepentirnos primero de corazón, luego con ayuno, tercero con lloro y cuarto con lamento. 4 cosas contundentes Dios está pidiendo como señal de un verdadero arrepentido, porque si no hay lágrimas, no hay un cambio de rumbo, no hay verdaderamente un arrepentimiento. No hay un verdadero arrepentimiento. Y cuánto más deberíamos llorar y clamar para que en primer lugar los cristianos se arrepientan en la condición que están. La indiferencia, la frialdad. Estamos a las puertas del arrebatamiento, pero la frialdad es muy grande. La indiferencia es total. Y ni siquiera podemos ni mencionar a aquellos que no tienen a Cristo. Deberíamos pedirle a Dios que Dios nos dé esa gracia, de esa convicción de arrepentirnos y buscar sinceramente el arrepentimiento. El pedido de Dios por medio del profeta que hace es arrepentirse de corazón. El pueblo tenía rito, el pueblo tenía costumbre, el pueblo se reunía, pero lo hacía simplemente como un ritual. Hoy también. Por ejemplo, en Marcos capítulo 7, versículo 6, mire lo que dice el Señor Jesús, citando un texto del Antiguo Testamento. Dice, respondiendo él le dijo, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando está escrito, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y es los días que estamos viviendo. Hoy lo hacemos de labio. Pero nuestro corazón no está en la reunión, nuestro corazón no está en el servicio, nuestro corazón no está en dedicarnos a Dios, nuestro corazón está en otra cosa. Y deberíamos pedirle perdón a Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se repite vez tras vez esta misma historia. Pero es un llamado a la reflexión. Es un llamado empezando de los líderes, porque el profeta Joel dice, llama a los ancianos, todos, toquen trompeta, hagan una reunión, llamen a la asamblea, comiencen a llorar. ¿Quién? Los sacerdotes, los líderes, nosotros deberíamos llorar ante el Señor. ¿Por qué deberíamos llorar? Para tener un encuentro con Dios. Para tener un encuentro con Dios. No una vida ritual, no una vida costumbrista. Ya Dios estaba cansado de todo este ritual, ya estaba cansado. Dios no lo recibía, no recibía ni la alabanza, no recibía nada, porque sus corazones estaban muy lejos de Dios. Cuando Moisés se encontró con Dios, el pueblo estaba adorando allí abajo, al pie de la montaña, totalmente lejos de Dios. Moisés estaba con Dios, pero el pueblo estaba lejos. Pero quiero decirte, hermanos,
que cuando nos encontramos realmente con Dios, la vida cambia. La vida cambia. Y esto es lo que me preocupa y me hace pensar. ¿Realmente han tenido un encuentro con Dios? Les quiero dar dos ejemplos, uno el Antiguo y otro el Nuevo Testamento. Podría darle mucho más, pero personas que se encontraron con Dios. Uno de ellos fue Moisés. Cuando Moisés se encuentra allí con la zarza que ardía en fuego, desde aquel día que Dios dialoga con él y le muestra sus proyectos, le revela su corazón y sus propósitos, Moisés no fue el mismo. Nunca más fue el mismo. Fue totalmente cambiado. Sus valores, sus principios y sus objetivos, todo cambiaron. ¿Y qué de hablar de Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia, maltrataba a los cristianos? ¿Y usted no cree que intervino Dios poderosamente en la vida de Saulo de Tarso? Sí, porque desde ese momento de pasar a ser un perseguidor, pasó a ser uno más de la iglesia. De ser un blasfemador, pasó a ser un predicador. Y de un perseguidor a ser perseguido, su vida cambió. Entonces, toda persona que tiene un encuentro real con Dios, su vida cambia. Sus proyectos cambian, sus prioridades y sus valores van a tener un cambio. Y deberíamos pensarlo. ¿Hemos tenido un encuentro con Dios? ¿Ha cambiado mi vida? ¿Ha cambiado mi meta, mis proyectos, mis planes? Esto debe ser una prioridad muy fundamental en la vida de un cristiano. Por eso, mantenernos ante Dios. Porque si tenemos un encuentro con Dios, vamos a ir creciendo, creciendo y madurando. Y es lo que Pedro escribe en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 18, pero en toda la carta escribe el conocimiento y el crecimiento en el conocimiento de Dios. Dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. A Él. ¿Por qué? Porque nos convertimos y porque crecemos hasta el día del arrebatamiento. Que Dios te bendiga y reflexiona. La iglesia llora. Padre, muchas gracias por tus bendiciones. Gracias por poder transmitir esta palabra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente y que Dios te dé un glorioso día en su presencia. Amén.